Yo vivía en la Colonia Condesa, estuvimos sin luz, por supuesto, 2 o 3 días, de manera que no teníamos forma de estar en contacto con el mundo más que por radio. De hecho, yo recuerdo haberte escuchado en radio porque teníamos radios con baterías, efectivamente. Sí, la Colonia Condesa y la Colonia Roma fueron muy Así afectadas. es. Estaba de hecho en un hospital, en el Hospital Santa Fe de la Colonia Roma, que habían operado a mi esposa. La cargué para salir porque no se desmoronó, pero tuvo daños, y de ahí me fui a mi casa en la calle de Ámsterdam. Pero efectivamente, y de ahí me fui te acordarás del multifamiliar Juárez, que ahí Sí, cómo vivía no. mi suegro. Y llegué y vi que se había desplomado a la mitad. Pensé que había sido también esta tragedia familiar. Finalmente la mitad de su departamento se cayó y él con su hermana sobrevivieron en la otra mitad, la que no se cayó. Ah, pues eso fue terrible. Todos tenemos No sabía historias, yo eso. ¿verdad, Jacobo? Bueno, Qué y las impresión. historias que tú recabaste me parecen que son un testimonio histórico. Sí, pues sobre todo cuando llegué a Televisa, porque ya me habían dicho los que muchachos camarógrafos, se cayó todo Televisa, se cayó todo Televisa. Me fueron diciendo, pero cuando me acerqué a Televisa, llegué a Televisa por Río de la Loza, como quien va del centro hacia Chapultepec. Y entonces cuando llegué a Niños Héroes, pues vi que el edificio de los noticieros se había derrumbado totalmente. Fue una impresión muy... pues me dejó mudo porque se había derrumbado totalmente. Era un cúmulo de escombros. Y yo sabía que a las 7:19 de esa mañana quienes estaban ahí, porque yo les había dado el trabajo, yo era el jefe. Yo les había asignado un lugar donde trabajaran, yo les había puesto el horario. Y bueno. Jacobo, decías que este señor que te encontraste, el dueño de Superleche, había derramado lágrimas, y me parece que pues fueron muchas las lágrimas que se derramaron, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes que nos has recordado a tu paso por las calles de la ciudad, pero también cuando llegaste a Televisa, pues el ver ahí a los compañeros. ¿Qué seguiste transmitiendo una vez que llegaste ahí? Sí, seguí transmitiendo porque me di cuenta de que era necesario seguir informando y seguir diciendo lo que había pasado. Más que nunca en ese momento en que ya me di cuenta de lo que había perdido parte de mi familia, porque en ese lugar yo había pasado más tiempo que en mi propia casa. Y pues seguí transmitiendo hasta que se restableció la transmisión de televisión. Televisa se trasladó todas sus instalaciones inmediatamente a San Ángel, donde solo había estudios para hacer telenovelas. Uno de los estudios se improvisó para transmitir todos los noticieros del día, y desde ahí seguimos transmitiendo, y ya le dimos más importancia a la televisión, y en el radio pues los locutores de XW tomaron la estafeta, porque ya no era necesario que transmitiéramos desde un teléfono, desde un coche. Se encauzó de otra manera la información, y ahí establecimos los noticieros en uno de los estudios de telenovelas y al día siguiente, cuando hubo otro temblor, ahí nos agarró la réplica, ¿no? La réplica, pero con más escándalo, porque como hay toda la iluminación está colgada de los techos, pues parecían campanadas, y la gente empezó a alarmarse. Yo estaba ahí, les dije tranquilos, y evacuamos el estudio al día siguiente. Pero pues ese día sí, hoy casi estamos en la hora exacta en que estaba yo ya transmitiendo al aire.
Empezamos, de hecho, esta plática exactamente a las 7:19, ahora son las 7:36, casi 37, y como siempre, Jacobo, un privilegio. Sé que te reclutamos como reportero sin paga siempre, pero con todo el afecto de nuestro corazón. No, pues te agradezco mucho y siempre estoy a tus órdenes. A ver si un día la cuestión de la paga la platicamos. La platicamos con mucho gusto. Muy no, bien. me siento totalmente retribuido con el cariño y el afecto de compañeros que nos tenemos y el respeto que siempre nos hemos tenido. El único que te envidio es que tengas ahí permanentemente a Lupita tan cerca. Estoy de acuerdo. Tú, el día que quieras empezar a trabajar a las 5 de la mañana, bienvenido. Yo me paso a la 1 de la tarde. Al fin que pues, todo pasa de 1 a 3. Solo que pase a trabajar contigo antes de llegar a la casa. Jacobo, Bueno, muchas gracias, como siempre. Gracias, Lupita, un beso. Igualmente, hasta luego. pues ahí está el reportero de lujo, Jacobo Zabludovsky, recordándonos. Cada quien tiene una historia. Yo recordé un poco lo que yo viví ese 19 de septiembre de 1985, la angustia, el salir de un hospital que no sabíamos si se estaba cayendo o no, pero me acuerdo haberme asomado a la ventana, Guadalupe, y haber visto, no había más que polvo, porque la colonia Roma realmente fue muy afectada, no había más que polvo a mi alrededor. Cargué a mi esposa, eran 6 pisos, estaba un tío mío que me ayudó, José Luis Sarmiento, ya fallecido, me ayudó, yo no sé qué hubiera hecho de otra manera. Finalmente salimos del hospital y bueno, y después la búsqueda por el padre de ella que vivía en el multifamiliar Juárez. Pues todo muchas lleno de historias recuerdos. Tristes, sí, Sergio. Y también historias muy bonitas de solidaridad. Claro. De la gente que salió y que sin importar quién era el que estaba enfrente, pues ayudarlo, rescatarlo, pasar días, pasar horas y tratar de que todo pues trata de buscar que hubiera dentro de toda esta tragedia normalidad. Yo estaba en la preparatoria estudiando en Zacatecas y fueron, como tú dices, momentos de mucha angustia porque no teníamos contacto, la telefonía en realidad era muy difícil tener no había forma línea, no había forma, y lo que se escuchaba, que se alcanzaba a escuchar allá, era, ya sabes, algunos datos, algunos chispazos de información que alguien tenía, que se habían podido comunicar con sus familiares aquí en la Ciudad de México, pero lo más dramático era que decían que había sido tan fuerte el temblor que había desaparecido la Ciudad de México, que no había sobrevivientes, y tú imagínate nada más la angustia de quienes no se pueden comunicar con sus parientes, de quienes no saben una información, y bueno, afortunadamente empezamos ya a escuchar las transmisiones a través de radio, y después, una vez que se pudo ver la señal de televisión, pues a tratar de informarse por ese medio. Había en las afueras del multifamiliar Juárez, donde se encontraba mi suegro tendría 80 y tantos años, sí, y vivía con su hermana de 90 y tantos. Se les cayó la mitad del departamento, estaban del lado en que no se había caído, pero pues estaba el hueco ahí del departamento. Mi suegro bajó 12 pisos, el elevador no funcionaba, por supuesto, no había luz, bajó 12 pisos y pidiendo ayuda desesperado para rescatar a su hermana. Un joven fornido, 20 y tantos años, subió los 12 pisos con el riesgo de que se cayera el edificio, cargó a la señora 12 pisos, la bajó y después se fue sin siquiera esperar el momento. Pues muchas gracias. Gracias a todas esas personas que fueron héroes anónimos, Sergio, a todos a quienes recordamos esta mañana por su solidaridad.